Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. En este año que comenzamos el año de la fe, tiempo de reflexión y tiempo de que la Iglesia nos presenta precisamente para eso, para reafirmar nuestra fe y en la fe la fidelidad. Vamos a orar por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, inunda nuestros corazones del fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo y renueva, repuebla la faz de la tierra y cada uno del Espíritu de todos aquellos que escuchan este programa y de nosotros que lo estamos produciendo. Ven Espíritu Santo con los dones de ciencia, de entendimiento, de sabiduría. Habita en nuestro corazón para juntos poder construir el reino de Dios en la tierra. Amén. Amén. ¿Qué tal, Roger? Te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, en victoria. Siempre los hijos de Dios estamos en victoria. Estamos hablando de este tema de los templarios, que eso es una de los temas delirantes de la nueva era. Y toda esta cosa del código yo digo el código de Da Vinci, el código de Da Vinci, que si los templarios y todo eso es puro bla bla bla. Los templarios dejaron de existir hace 900 años. Y estábamos hablando cómo el rey Felipe el Hermoso, este rey francés, producto de todo lo que le debía a la Orden del Temple, porque dijimos también que la Orden del Temple, después de la caída definitiva del reino cruzado y el reino latino de Jerusalén, la Orden del Temple se dedicó a hacer una especie como de los banqueros modernos, a perder el sentido de que no tenían tierra que defender en Tierra Santa, pues se dedicaron por la característica que tenían de honestidad y de personas de confianza, se dedicaron a que muchos reyes y muchas personas y países le daban fondos y otros le pedían fondos. Entonces se convirtieron en una especie de lo que es un banco moderno hoy en día. Y el rey de Francia, al deberle muchísimo dinero a los templarios, pues fabricó este proceso contra Jacques de Molay y todos los principales priores de la Orden del Temple, para acusarlo de herejías y de otras abominaciones, para destruir la orden y así no tener que devolverle dinero y ganar las propiedades y los terrenos de la orden. De hecho, una de las famosas prisiones cuando la Revolución Francesa, donde encerraban a todas las personas que iban a ejecutar por 1 o 2 noches, inclusive estuvo encerrada la reina María Antonieta, se llamaba el Temple, que era el castillo de la Orden Templaria en París, y más tarde pasó a ser propiedad de la corona. Y vemos que este Felipe el Hermoso fue el que presionó al Papa a la disolución de la orden, y de hecho el Papa le propuso a la orden unirla con otras órdenes como los hermanos hospitalarios, la Orden de Malta y todas esas órdenes de Jerusalén que se habían quedado prácticamente sin objetivo por ser órdenes de caballería, órdenes de batalla, hacerla en una sola orden, y los templarios rehusaron. Y entonces el Papa decretó la disolución de la orden. Pero el rey de Francia fue más allá y los acusó de herejía, de una serie de abominaciones, que es lo que ha perdurado en la leyenda negra hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué fue de ellos? O sea, si no se llegaron a unir a ninguna se otra extinguieron, se acabaron. O sea, que se quedaron como monjes errantes. Dejaron al no existir ya la orden, el Papa le dio a muchas posibilidades de entrar como monjes en otras órdenes, o sencillamente de pasar a ser laicos. Ya la orden no existió más. Felipe el Hermoso, por supuesto, sacó ventaja de esto y se hizo otorgar por la Universidad de París el título de campeón y defensor de la fe. Y en los Estados Generales, convocado en Tours, fue cuando puso en la opinión pública todos estos supuestos crímenes sobre los templarios.
El Papa, que hasta entonces había permanecido escéptico en todo esto, finalmente se mostró interesado y abrió una nueva comisión cuyo proceso él mismo dirigió y reservó la causa de la orden a la comisión papal, dejando el juicio a los individuos en manos de las comisiones diocesanas. La comisión papal, asignada al examen de la causa de la orden, asumió los deberes, reunió toda la documentación que habría de ser sometida al Papa y al Concilio General y las pasó a la Santa Sede. La culpabilidad de personas aisladas no se evaluó, o sea, se evaluó solamente la función como orden, no como lo que acusaba el rey de Francia, que fue una acusación particular de ese país, y por un decreto apostólico, la bula Vox Clamantis del 22 de marzo de 1312, la orden dejó de existir, se disolvió hasta el día de hoy. O sea que no hay ningún sucesor de los templarios, ni ninguna orden templaria, ni nada semejante desde el 1300, hace ya casi 900 años prácticamente de esto. De todo lo que ha quedado, pura basura mediática, pura invención y delirio de escritores que ya no tienen forma como de ganar dinero. Inclusive una cosa muy impresionante, porque el gran maestre de los templarios en Francia, Jacques Molay, cuando fue llevado a la pira para quemarlo por hereje, le gritó al rey de Francia, que por supuesto estaba como gran espectáculo en aquel momento allí, le gritó: antes de un año te cito ante el tribunal de Dios. Y el rey murió antes del año. Algo que si tú cuando tú lo oyes, tú no dices, tremenda, este hombre inocente que iba a morir por culpa del rey lo citó ante el tribunal de Dios, claro. Y allá se fue. Con don de profecía. Antes de un año el rey de Francia murió. Así que eso fue, me imagino que los dos hayan comparecido ante el tribunal de Dios, y de ese nadie se escapa. En otros países europeos las acusaciones no fueron para nada semejantes a las acusaciones del rey francés, y los miembros de la orden fueron absueltos, pero a raíz de la disolución de la orden, todos los hermanos de esta orden fueron dispersados y fueron repartidos entre los diferentes estados donde la orden había tenido pues propiedades, y también muchas personas y bienes pasaron a la orden de los hospitalarios, de ese momento. Por ejemplo, en la península ibérica le pasaron a la corona de Aragón, en Castilla pasaron a la corona de Castilla, en Portugal pasaron a la corona de Portugal, y el resto, pues como te dije, fueron a los caballeros hospitalarios, donde estaban en terrenos donde el reino no estaba interesado en las propiedades de las órdenes. También otras personas fueron a la orden de Santiago, de caballeros, o de Calatrava, que eran órdenes que estuvieron muy activas en Francia, en España, hasta el siglo XV, XIV, o el siglo V, hoy XV. Hoy en día son la orden de Santiago y como la orden de Malta, son pues órdenes puramente, pues pudiéramos decir, pues honoríficas, aunque hacen otros trabajos dentro de la iglesia, como trabajos de bienestar social y todo eso, pero ya no tienen el origen militante, de milicia, de ejército que tenían en el principio. Actualmente, hace poco, el año pasado creo que fue, pues se abrieron los archivos, cuando se abrieron los archivos vaticanos. Los archivos secretos, que ya son una pila de años que no son secretos, que hasta por el internet se pueden entrar, pero bueno, eso es otra leyenda negra. Cuando se abrieron los archivos vaticanos, el pergamino de Chinon fue muy interesante, porque el pergamino de Chinon contiene la absolución del Papa Clemente V a los templarios. Entonces el Papa le dio la absolución de todos los crímenes que lo acusaban. ¿Te acuerdas que dijimos que hubo una comisión que se le mandó todos los documentos vaticanos? El Vaticano de la Santa Sede estudió los crímenes que se decían contra los templarios y dijo que no había ninguna razón válida para aceptar a esta gente. O sea que la iglesia no condenó a los templarios. Eso fue una cosa particular del Reino de Francia por los motivos que dijimos.
Pero entonces ya desde ese momento que se abrió estos archivos, todas estas leyendas negras no tienen ninguna base. La iglesia no las consideró ni las permitió. Inclusive dice, una de las partes que dice en el texto, dice, nos, es la forma de hablar del Papa, nos suprimimos la orden de los templarios y su regla, hábito y nombre mediante un decreto inviolable y perpetuo, y prohibimos enteramente que nadie en lo sucesivo entre en la orden o reciba o use su hábito o presuma de comportarse como un templario. Si alguien actuara en ese sentido, incurre automáticamente en excomunión. Wow. Fechado en 1308. Entonces aquí está claro que en el 1308 la orden del Temple definitivamente dejó, por el motivo que fuera, dejó de existir dentro de la iglesia bajo pena de excomunión. Claro, por la desobediencia papal. Para que nadie venga a aparecer a decir que está en la iglesia, la orden templaria, que está escondida yo no sé dónde. Bajo comunión estaba suspendida. Y en esa misma fecha, en agosto de 1308, el Papa emite la bula Francia Misericordiam, donde confirma la devolución de la jurisdicción a los inquisidores y emite el documento de acusación a los templarios, remitiendo a la Inquisición lo que había propuesto Francia, que definitivamente, según este documento de Chinon, a la larga fue desestimado totalmente los cargos de hechicería, de idolatría, de sodomía. ¿Te acuerdas que dijimos todos estos casos de sodomía venía del caso de que dos templarios montaban el mismo caballo? Así es. ¿Y por qué? Porque cada uno disparaba para lados contrarios, que era algo nuevo, y de ahí, a partir de ese momento, ellos se convirtieron en una máquina temible de guerra, algo que nadie nunca había inventado. Y de ahí viene todo este cargo de homosexualidad de los templarios, que se los hermanos gemelos, toda esa tontería, podemos decir, en estos programas alucinantes que tenemos en la radio, que no creen en la palabra de Dios y terminan, como dijo un teólogo, que no cree en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Y hay gente que se regodea en todo esto. Y esto se abrió el 25 de octubre del 2007, bueno, cuando se abrieron estos archivos. Y hasta el día de hoy están abiertos a todas las personas que quieran pues entrar y mirar. Se llama el documento de Chinon, se llama. Haciendo un resumen del proceso contra los templarios, en este documento se establece primero que el Papa Clemente V no estuvo convencido nunca de la culpabilidad de la Orden del Temple. Segundo, que la Orden del Temple, su gran maestre Jacques de Molay y el resto de los templarios arrestados, muchos de ellos ajusticiados posteriormente, fueron absueltos por el Santo Padre inclusive después de haber sido quemado por el rey francés, lo cual nos remite al programa que hicimos anteriormente de la Inquisición, donde vemos que muchas veces el Papa absuelve y los reyes queman. Claro. Tercero, la orden nunca fue condenada, sino fue disuelta, que son dos cosas diferentes, fijando la pena de excomunión a quien quisiera reeditarla, porque ya no tenía sentido tener una orden de caballería cuando no existía la Tierra Santa. El Papa Clemente V no creyó en la acusación de herejía y por eso permitió a los templarios, inclusive a los que se ajusticiaron en Francia, recibir los sacrosantos sacramentos antes del ajusticiamiento. Creo que eso hubiera sido imposible si estas personas hubieran sido acusados de herejías. Claro. Clemente XV negó las acusaciones de traición, herejía y sodomía con que el rey de Francia acusó a los templarios. No obstante lo cual, convocó el concilio de Viena para confirmar la disolución de la orden. El proceso de los templarios fue un sacrificio muchas veces que la iglesia tuvo que hacer para evitar, o sea, no excomulgar al rey de Francia como debió haber sido, para evitar un cisma en la iglesia